Genital femenino, correcto, genital femenino. Bueno, acá les voy a mostrar algunos de los estudios que podemos hacer para estudiar el aparato genital femenino. Algunos. Acá les voy a mostrar solo dos. ¿Qué quieren? ¿Por cuál quieren arrancar? Vamos, elija cualquiera y arrancamos. ¿Pudieron leer algo? ¿Chusmearon algo en el campus? Si no, estos encuentros conmigo no les sirven mucho. Yo siempre les digo lo mismo. Lean un poco porque yo, play, una clase, no, jamás. Hace años que no hago eso. Años. Vamos. A ver, Joaquín, ¿qué querés mirar? ¿Arriba o abajo? ¿Cómo va? Bueno, arranco por las de abajo. Dale, ¿cuál? ¿La de la izquierda nuestra, que sería la del círculo, o la de la derecha, que sería la X? La de la izquierda, que es el círculo. Listo, dale. Vamos. Bueno, es una mamografía, Ujú. bien, con una incidencia medio oblicuo axilar. Perfecto. eh, y bueno, no sé si escribo la de la derecha también o No, solamente pará, esta. pará. Número uno, Sí, indicación de mamografía. Indicación y prescripción. Indicación primero. ¿Cuándo bien, indicas este estudio? ¿Cuándo? Podés darme bien, lo que te ocurra y después cómo. Y después analizamos perfecto. la imagen. Bueno, a partir de mujeres a partir de 35 años, bien. eh, Ante un control bien de rutina o por sospecha de que la mujer se palpe justamente una masa, bien, Bien. Ujú. eh, o por una ecografía, bien, también en donde se ve una masa y se puede realizar una mamografía. Pará, pará, no te metas en eso. Pará, Bien, después vuelvo ahí. Después vuelvo porque hay conceptos re interesantes y hay algo equivocado en lo que estás diciendo. bien. ¿Alguien opina algo diferente con respecto a la indicación de la mamografía? ¿Alguno quiere ampliar, hacer algún comentario o algo sobre indicación de este estudio? Ustedes saben que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente, no importa el sexo, y en las mujeres es el más frecuente, ¿no? Claramente. Así que esto es un tema importantísimo. Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Qué hace, Nacho? Yo tenía entendido que era obligatorio en las mujeres a partir de los 35 años, salvo que tengan un pariente en primera línea con antecedentes, Ahí va. lo cual hace que eso, por ejemplo, si la abuela tuvo a los 40, 10 años antes, se tiene Bien. que chequear la mujer, o sea, a los Exactamente, o sea 30. que, Joaquín, acá ampliamos el concepto del antecedente, que el antecedente es importante. Entonces, ¿qué hacemos con una paciente que te viene a la consulta? Primera vez, ponele que te viene a la consulta sin sintomatología, sin nada, te viene a la consulta primera vez, el interrogatorio te dice que la abuela tuvo cáncer de mama a los 35. Entonces, a los 35, ponele, no creo, porque en ese momento ni siquiera estaba tan en boga el screening. Se llama screening mamario. Todo lo que estamos hablando se llama screening. Screening es tratar de detectar la enfermedad antes de que se presente. El screening de mama. Estamos viendo eso, el screening de cáncer mamario. Para eso hay campañas. El mes de octubre, el mes pasado, fue el mes en que se conmemora la prevención del cáncer de mama. Todos los centros de imágenes hacemos campañas, hacemos un montón de cosas. Yo lo hago durante el año, pero bueno, en octubre fortalecemos. Sobre todo comunicación, comunicación, que es lo más importante, comunicar a la gente. Bueno, entonces, lo importante es esto, ¿no? Cuando tenemos un antecedente, como dijo Nacho, de primer grado, tenemos que irnos 10 años antes de eso. Bien. Y para el estudio de... no, espera, sigamos con esto. Para el estudio de la mama tenemos fundamentalmente dos métodos, dos herramientas. Una es esta, que tiene características y que te permite, o sea, como digo siempre, ¿qué le pregunto a la mamo? ¿Qué le pregunto para que me dé respuestas?
Y el otro estudio que se linkea 100% de las veces, y lo ideal, esto llévenselo puesto, muchachos, para su tarea médica. Lo ideal es que, ¿cuál es el otro estudio? Uno es la mamografía, método radiológico, radiación ionizante, bla, 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 bla. ¿Y el otro cuál es? Ecografía mamaria. Ecografía, Ecografía. Para que tengo a alguien que me escribe. Profe, hay compañero. Oh, perdón. Ahí va. Esperen un segundo. Ah, tampoco habilité. Si hoy tengo un día, mamá. Ahí va. Ahí va, listo. Entonces, el otro método de estudio es la ecografía mamaria. Son dos métodos que tienen que estar vinculados siempre y lo que se tienen que llevar como aprendizaje para la tarea médica de ustedes es, traten de que esa paciente se haga la mamografía y la ecografía mamaria en la misma institución y por el mismo profesional. Eso es trabajar bien la mama. Por ejemplo, en lo personal yo no trabajo la mama, a mí no me gusta la mama, hice mis cosas, estoy hiperhabilitado, pero soy poco hábil. ¿Sí? Estoy hiperhabilitado con un montón de pergaminos, pero soy poco hábil porque no me gusta el método. No me gusta el método. Lo único que hago de la mama es el intervencionismo. 100% de efectividad. Pero no trabajo. Entonces, lo ideal es, cuando ustedes prescriban a una paciente, traten de decirle que se haga a donde quieran. Siempre es importante que ustedes confíen primero en el profesional y después en la institución. Porque primero es el profesional y después la institución viene, porque la institución puede tener un montón de profesionales. Entonces, que se haga la mamografía y la ecografía con la misma profesional. ¿Por qué? Porque en las categorizaciones de la enfermedad mamaria existe una clasificación. ¿Cómo se llama esa clasificación? En grados. BIRADS. Exacto. Los BIRADS, el BIRADS o BIRADS, como quieran llamarlo, a mí me da exactamente lo mismo. Es una clasificación que te habla sobre el comportamiento que vas a tener en relación a dónde caiga ese BIRADS de la paciente. O sea, porque te cambia la conducta. Un BIRADS te cambia la conducta. Y el BIRADS bien hecho es un BIRADS ecográfico, perdón, es un BIRADS mamográfico y después ecográfico. ¿Por qué digo esto? Porque dicen los que saben que lo ideal es que primero se haga la mamografía y después se haga la ecografía. Entonces, primero categorizás con el BIRADS mamográfico y después con el BIRADS ecográfico, y entonces haces un BIRADS común en conjunto, lo que se llama BIRADS en conjunto. Y eso es lo que te va a dar la posibilidad. Ahora bien, excelente. ¿Repito algo de esto? Va. ¿Qué información nos da la mamografía? Método radiológico, utiliza radiación ionizante, se hacen en líneas generales básicas, mama derecha, mama izquierda, 2 incidencias por mama, a veces se hace una tercera, 2 incidencias por mama. O sea que en total la mamografía lleva 4 incidencias. ¿Cuáles son? Esta, como bien dijo Joaquín, medio oblicuo lateral. ¿Por qué te diste cuenta que es la medio oblicuo lateral? ¿Y esta qué incidencia es? La de la derecha, Joaquín. En la medio oblicuo lateral porque se ve justamente el pectoral mayor. Perfecto, marcalo, así todos entendemos cuál es el pectoral mayor en esa incidencia que se ve Ahora lo y que marco en la ahí. otra, ahí está, perfecto, sí, muy bien. Ese es todo esto, ¿no? Todo Sí, esto que se ve acá así es el pectoral, que se ve en esta incidencia que acá lo tenés escrito, y esta incidencia, ¿qué incidencia es? cráneo caudal. Exactamente, cráneo caudal. ¿Cómo se hace una mamografía? La mamografía es un equipo de rayos, ¿sí? Chiquito, compacto, medianamente. Tiene una platina donde se apoya la teta, un lugar donde se apoya la teta. Baja un compresor, una paleta compresora de plástico, fibra de carbono en realidad, no importa, plástico. ¿Por qué se comprime la teta? ¿Por qué la paciente tiene que venir en algunas condiciones medianamente ideales, que no esté ovulando por el dolor? Las chicas saben perfectamente, las mujeres saben perfectamente, que cuando están ovulando a algunas mujeres les duele más la teta que a otras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué comprimimos la teta? Porque necesitamos ampliar todo el parénquima mamario, desplazarlo al parénquima. Entonces, vos tenés una teta de este tamaño y nosotros en la mamografía intentamos que esa teta sea de este tamaño. ¿De acuerdo? A veces se complica con las pacientes que tienen poca teta, es difícil hacer la mamografía porque hay que traccionar la teta, hay que meter
técnicamente tiene algunas cositas. Hay que explicarle a la paciente, ustedes deben explicarle que se va a someter a un estudio, que es un poquito molesto, que hay que aguantarlo, son fracciones de segundo lo que dura la compresión. Se comprime, se dispara y automáticamente el equipo libera la compresión. Entonces, lo importante es eso, cada teta se lleva dos incidencias. Se lleva esta incidencia en la media auriculateral y esta incidencia que es la craneoclavicular. Bien, perfecto. Ahora, ¿existen otras incidencias? Sí, claramente. Cuando hay dudas, los que trabajan en mama, y si vos querés trabajar bien mama, necesitas monitores especiales. Los monitores especiales de mamografía son monitores, se denominan de 5 megapíxeles, o sea, son 5 millones de píxeles, como puede ser el monitor, como puede ser el tele. Pero la diferencia es que el tele son 5 millones de píxeles color. Los monitores de mamo, que se denominan dedicados, son monitores que tienen 5 millones de píxeles entre el blanco y el negro. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije con la ventana que hacíamos y ampliábamos la cantidad? Bueno, imagínense la cantidad de cosas que podemos hacer con un monitor de 5 megapíxeles. Digo esto porque los centros que trabajamos mama tenemos esos monitores que son, hoy un monitor de eso vale 45 millones de pesos, 50 millones de pesos, un monitor, un monitor. Son importantes para poder hacer esto que voy a hacer yo ahora. Yo no tengo en este momento acá un monitor de 5, yo tengo un monitor común. Bueno, pero yo no hago mama. Acá en mi escritorio no hago mama. Los que informan mama tienen dos lugares diferentes, en dos servicios distintos que hacen mama. Y ahí hay dos monitores, un monitor en cada uno de los servicios especiales. Esto no. Yo lo que puedo hacer es esto, ¿ven? Miren, yo puedo ampliar la imagen, puedo correrla de lugar, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se trabaja la mama. Incidencias comunes. Después podemos... ¿Qué le preguntamos a la mamografía? ¿Qué información me da la mamografía? ¿Qué evaluamos? Densidades Bien, del tejido, ¿no? bien, contame más. Amplíame un poco la información. Eh, Porque bueno, como es tejido adiposo, lo que se puede No apreciar siempre, mi es, amor, no siempre, corazón, no. De hecho, hay una clasificación, esto es información, no necesitan saberlo. Lo van a tener que estudiar porque van a recibir un informe y cuando lean el informe van a decir, ¿qué mierda es la clasificación ACR? Bueno, alguna vez cuando sean médicos lo tendrán que estudiar, la clasificación ACR, que tiene que, ACR es el Colegio Americano de Radiología. Seguimos mucho la ACR. Bueno, eso está hablando sobre la densidad de la mama. Entonces, no todas las mamas tienen grasa y hay algunas mamas que son densas. Hay una clasificación ACR que a vos te dice que la mama es predominantemente adiposa o glandular. Y en el medio tenés adiposa y glandular. La glandular es una cagada, porque es una mama densa que mamográficamente no ves demasiadas cosas. Lo opuesto es la mama grasa, que tiene poco tejido mamario, ¿sí? Entonces, vemos que la densidad de la mama, que tiene que ver con la paciente. Yo tengo una tía que está operada de cáncer de mama. Hoy mi tía Graciela se llama, debe tener 86 años. Tiene una teta de una pendeja de 15. Es blanca, ¿por qué digo que tiene? Porque tiene mucha glándula, es nulípara, y tiene mucha glándula mamaria. La glándula mamaria se ven estas áreas, estoy marcando a la derecha, estas áreas que tienen acá mayor densidad. ¿Ven? Esto es parte de glándula mamaria. Y esto es lo que dijo Nacho recién, tejido adiposo. Acá tenemos otra paciente distinta en donde tiene glándula mamaria y tejido adiposo. Entonces, bien, vemos densidades. ¿Y qué información te da la mamografía, Nacho? Seguí si querés. A ver, pará. ¿Alguien quiere hablar? ¿Me quiere contar algo sobre la mamografía y la glándula mamaria? ¿Qué me da de información? Pueden aparecer lesiones no palpables, por ejemplo, las microcalcificaciones. A ver, de nuevo, mi amor, justo ahí, en lo último de micro, te escuché, lo otro no te escuché nada. Que pueden aparecer lesiones no palpables al examen físico, por ejemplo, las microcalcificaciones o nódulos menores a 1 centímetro, a Bien, 1 milímetro, perdón. esperá, Creo que esperá, esperá, buenísimo. Fíjense lo que dijo, lesiones, fíjate lo que dijo, lesiones no palpables. Significa que nosotros podemos identificar cosas que la paciente no.
Entonces, a pesar del autoexamen mamario y del examen médico mamario, hay que prescribir estas prácticas porque se pueden detectar enfermedades. Dentro de esas, ella dijo microcalcificaciones. Contame más, Josefina. Traten de hacer Em, todo esto a teoría, traten de meterla en orden, ¿no? Mamografía, mi- microcalcificaciones. Dale, ¿qué le doy importancia a las micro? la distribución, Bien. la Contame, forma contame más. Distribución. ¿A qué le llamas distribución? A ver. en dónde se encuentran, o sea, en qué forma se distribuyen. Ah, Cuanto más localizadas estén, más ah, sospecha me pueden llegar a dar, una cosa es que como sean panel general, dispersas. Ahí claro. va, muy bien. Una cosa es que sean microcalcificaciones dispersas y otra cosa es que sea un acúmulo de microcalcificaciones. Eso es lo que quiso decir ella con distribución. Dispersas es una cosa o acúmulo es otro. Perfecto. ¿Qué otra cosa le sacamos de información a la mamografía? Si hay nódulos, lesiones nodulares, o si hay alteración de la arquitectura también, que eso serían Bien, alteraciones. perfecto. Y si no Espectacular. que sean Sí. sugestivas, por ejemplo, engrosamiento de la piel, retracciones, esas Bueno, capas son sugestivas. eso lo ves semiológicamente, ¿sí? Eso que acabas de mencionar, la retracción del pezón. El pezón es esto que están viendo acá. Esto que están viendo acá es el pezón. Ahí. Acá el pezón, tengo que cambiar la ventana. Fíjense qué interesante. En esta imagen el pezón no se ve, pero fíjate cuando yo cambio la ventana, ahí apareció el pezón. Mirá, ahí lo tenés. Acá tenés el pezón. ¿Sí? Ahí tenés el pezón en esta incidencia y el pezón en esta incidencia. Lo borro, presten atención, y si yo pongo una ventana medianamente coherente, párate, que no la pude poner, para ver la mama, el pezón desaparece. ¿Sí? Esto modificamos para poder ver. Bárbaro. Información de la mamografía, que no tiene nada que ver con la información de la ecografía. Distorsión, distorsión de la arquitectura. Distorsión de la arquitectura. Importantísimo. Contame, ¿en qué mamografía, Josefina, en qué mamografía ves algo que decís, puta, esto, ¿qué será? Cuando hay alteraciones de la densidad entre lo que es la glándula, lo que debería ser la glándula, y el tejido adiposo, o la forma de esa ¿Ves arquitectura, en justo. en alguna de estas dos incidencias, ves alguna alteración de la arquitectura? Em, en esta, puede ser. O sea, en Ahí. esa imagen, Bien, en esta, y mostralo ya que estás, perfecto. De las dos, esta que marcó ella con rojo acá, hay alguna cosita que nos llama la atención. y esto me llama la atención, porque en teoría esto tendría que ir como así, Exactamente, digamos. exactamente, exactamente. Entonces acá, ¿y qué podemos hacer con esto? Vos recibís esto, ponele que no esté el informe, porque se demoró el informe y la paciente te fue a ver sin el informe. ¿Qué podríamos hacer nosotros con esta paciente? Una Con compresión esta... focal Sí, correcto. Explícanos más, por favor. Ahora te voy a mostrar lo que es una compresión focalizada. se comprime la mama o más que nada la zona para ver si eso es realmente una lesión que nos llama una imagen que nos llama la atención o si es una superposición de tejidos. Eso es el secreto. Nosotros dijimos recién que apretábamos la teta. ¿Por qué apretamos la teta? Para que el parénquima mamario se despliegue. ¿Qué puede ocurrir? Que haya un sector de parénquima mamario que no se desplazó. ¿Por qué? Porque la paleta es grande. La paleta es grande. Tiene 24 por 30 centímetros, ¿sí? 24 centímetros por 30 centímetros. Comprimís toda la teta. ¿Qué ocurre esto? Puta, esto, ¿qué será? A pesar de que yo le haga cambio de ventana y le haga un zoom. Espera, fíjate, yo le hago un zoom. Fíjense que haciéndole zoom vemos algunas calcificaciones, como dijo Josefina, aisladas. En esta mama, a lo lejos no, pero acá aparecen algunas y acá aparecen algunas micro que no están aisladas. No sé si las alcanzan a ver ahí. Por supuesto que en un monitor dedicado esto se ve muchísimo mejor que esta porquería que les estoy mostrando.
pero no importa, ustedes no van a informar. Yo les estoy dando información que no es lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, che, vamos a tener que hacer una compresión localizada. Sacamos la paleta 24x30 y ponemos una paletita chiquitita. Ahora se las voy a mostrar. Esta que está acá. Y entonces fíjense, la paletita chiquitita, ven que se ve la paleta. Esta zona de la mama es la que está comprimida focalmente. Compresión focalizada. Es una herramienta más que tenemos nosotros para evaluar alteraciones de la arquitectura mamaria. Es esto que está acá, que no tiene nada que ver con una magnificación porque esto es compresión focalizada, ¿se entendió? Esta herramienta que te sirve para decir, che, esto que está acá, cuando lo comprimiste, ¿se abrió o no se abrió? Bueno, si no se abrió, es una imagen de aspecto nodular, y si se abrió, era parénquima mamario que le faltaba compresión. ¿Ya está? ¿Repito algo? Listo. Listo con esto entonces. ¿Qué nos pasa con esto? Vemos algún grupo de micro. ¿Qué necesitamos hacer con este grupo de micro? Necesito magnificarla. A pesar de que yo pueda hacer un zoom acá, pero yo tengo una imagen, ven acá, no sé si la alcanzan a ver, no tiene definición este monitor, pero no importa. Bueno, ahí hay un grupo de micro, que yo ahí cuando ahí se ve en grupo de micro. Entonces, ¿yo qué debería hacer con esto? Magnificar la mama. Magnificar la mama es un fenómeno físico que si nosotros nos remontamos a la charla que tuvimos de tórax, les dije que la radiografía póstero-anterior de tórax, que era al frente, se hacía póstero-anterior porque el corazón estaba cerca del objeto. Si lo hacíamos antero-posterior, el corazón se agrandaba. Esto hago lo mismo. Levanto la teta, levanto con una torre de magnificación. En vez de apoyarla sobre la platina y apretar, pongo una torre de magnificación, levanto la teta hasta donde está cerca del tubo y como tengo esta distancia al objeto, la mama se agranda. Fácil, una boludez. Te muestro. Creo que es esta. Ahí está, ¿ves? Esta es una torre de magnificación, entonces aparece la mama más grande. Pero es una cuestión física, no hacemos ninguna cosa rara, es una cuestión que acercamos la teta a donde está el disparo de rayos, entonces se amplía la mama. ¿Cuándo hacemos magnificación? Cuando hay micro, para evaluar microcalcificaciones. ¿Qué evaluamos de las microcalcificaciones? Lo que dijo en parte, lo que dijo Josefina, pero te faltó, Josefina, decirme características de las micro que nos hablan de que son probablemente benignas o probablemente malignas. Sí, ¿Qué la tenés? forma más que nada. Dale, contame más. Em, Generalmente en las que pueden ser, no sé, benignas, pueden ser las de en cáscara de huevo o en popcorn. Bien, L- mira, acá tenés. Ahí La, está. Mirá la esto. maligna, esas son un poco más grandes. Sí, no, no, Para las, acordate que estoy había ampliando la mama, ampliándola, ampliando y desprendiendo tejido. ¿Estas son, te parecen de características benignas o malignas estas esas calcificaciones? benignas, porque en general las que son más malignas son ramificadas, eh, Ramificadas, ¿siguiendo qué cosa? el conducto, Exacto, porque el cáncer habitual de mama, ¿cuál es? el ductal. El ductal, o sea que sigue el ductal, Ujú. sigue el ducto. Esas calcificaciones, como bien dice ella, son las que siguen los ductos. Bien, información de mamografía. El otro método, porque acá vos podés ver un nódulo. Vos podés ver un nódulo, en una mamografía, vos podés ver un nódulo. Y al nódulo le haces la semiología, ¿no es cierto? Que la semiología del nódulo te va a decir, te puede llegar a decir alguna de las características. ¿Quién se anima a decirme las características de un nódulo benigno en una mamografía? Delfina Rodríguez Tassi, ¿cómo estás? ¿Tenés ganas de decirme dos características de un nódulo
benigno en la Eh, mamografía. que sean redondeados o tengan bordes más bien delimitados Bien. y que sea tal vez de una densidad homogénea. Ok, bien. ¿Y qué sería un nódulo en una mamografía? ¿Cómo en la lectura tuya, ponele que no sabés nada de mamografía, en la lectura del informe, cómo nosotros expresamos para que entiendas que hay un nódulo? Como una lesión circunscripta, Bien, ¿qué más? bueno, de una densidad homogénea ¿Y esa densidad cómo sería? y En el método radiológico, acordate, método que sería más radio. creo que radiolúcido. A ver, No, ¿quién opina? Antonella Infantino, ¿qué opinas de todo esto? Yo tenía que ir a Radio Paco, pero como que penetraba mejor. No sé si. Léelo primero, armá tu concepto y tíralo. Léelo, no me molesta en lo más mínimo que en esta instancia lo lean. En la instancia del miércoles que viene no, porque los echo a la mierda. Me doy cuenta y los echo a la mierda porque me rompe las pelotas, piensan que soy pelotudo. Me pasó en el último examen. Y me enojé tanto que no disfruté el examen. Ninguno de los... El idiota ese fue un varón. Es más, le dije, andate a la universidad con esta grabación. Los exámenes son grabados. Así que pueden ir a quejarse a donde quieran. No, creo que eran radiolúcidas tenía cuando la mamá era. Claro, pero que era más densa, más grasa, ¿no? Para. No, estás tirando cosas que no me gustan. No. Una lesión nodular para que nosotros tengamos que despertarnos para leerla, es una lesión radioopaca. Si es radiolúcida, mira una mama que tiene radiolucidez, la radiolucidez es grasa, ¿sí? Nosotros, si hay, no es frecuente encontrar lipomas, no es frecuente en la glándula mamaria encontrar lipomas. Los nódulos se van a presentar como lesiones redondeadas radioopacas, radioopacas. Entonces, vuelvo como cuando charlamos sobre lesiones hipodensas en el hígado. ¿Vieron que no me dice nada lo que es hipodenso? Bueno, radioopaco no me dice nada. Porque ¿qué puede ser una radioopacidad en una mamografía? Puede ser un cáncer maligno, una lesión benigna o puede ser un quiste. Un quiste en una mamografía es una lesión nodular radiopaca. Un quiste en una mamografía es una lesión nodular radiopaca. Por eso digo que después de la mamografía, que tenemos la característica, tenemos que hacerle ¿qué cosa? La ecografía mamaria. ¿Por qué? Porque la ecografía mamaria me va a decir si esa lesión nodular radiopaca es sólida o es quística, o es mixta, o es mixta. Entonces, repito, características de una lesión de un nódulo, un nódulo. Vos tenés que leer el informe de un nódulo, lesión nodular radiopaca. Después te vamos a dar las características de ese nódulo, que puede ser de bordes definidos, que su longitud sea de una determinada característica, que no tiene, le llaman en la mamografía le llaman reacción desmoplástica, que son esas líneas estrelladas que acompañan a una lesión nodular maligna. Pero te dice que es radiopaco. Entonces, después de decir que es radiopaco, empezamos a tirarle las características. Pero hasta ahí llegamos, radiopaco. Entonces, no nos da más que esa información. La ecografía me da la información de si ese nódulo es líquido o es sólido. La ecografía se lleva muy mal con las muy mal con las microcalcificaciones. Vos podés tener lesiones de microcalcificaciones en la mamografía que no las veas en la ecografía mamaria.
Por eso es importante las dos cosas. La mamografía primero, por lo menos lo que hacen mama, dicen, primero quiero la mamo, después le hago la eco. Y ahí linkean la información y sacan el BIRLAT conjunto. Entonces vimos las incidencias, cómo las prescribimos la mamografía bilateral con proyección axilar. Si la paciente tiene las dos tetas, ¿no? Claramente, si la paciente tiene una teta porque ya está operada de una mastectomía, tenemos montones de pacientes acá en controles de la mama restante, se llama. Pacientes de una determinada edad. Ya se trata de no hacer mastectomía, no se trata de no sacar la mama directamente. Entonces, mamografía bilateral con proyección axilar. Y la ecografía mamaria bilateral. Así se pide. Esas son las maneras de prescribir. Y siempre con el antecedente. Puedes ponerle el antecedente control anual. Está perfecto. Ninguna obra social te va a negar la autorización de una práctica cuando es un control anual. Hay que esperar, obviamente, la porción temporal, ¿no es cierto? Bien. Entonces vimos cuáles son las incidencias, cómo la prescribimos, qué es lo que le pedimos a cada uno de los estudios. A la mamografía, método radiológico, le pedimos determinadas características y a la ecografía le pedimos otras características. ¿Cómo ampliamos la información de la mamografía? Por compresión focalizada y magnificación. Y después viene el intervencionismo mamario. El intervencionismo mamario es otra historia distinta, que tiene que ver con qué hacemos con cada una de las cosas, que son biopsias, se denomina corebiopsia o biopsia de corte, que se hace con aguja gruesa, guiada por el método en donde se vio la lesión. Esto no es guiada por ecografía, no. Si yo la lesión la veo por mamografía, el método que voy a utilizar para tomar muestras de ese tejido va a ser la mamografía, porque si no lo vi por ecografía, no puedo pedir una biopsia bajo guía ecográfica, porque no la veo. Entonces, ¿cuál es el método que tengo que optar para hacer un intervencionismo mamario? Que entre ellos es una corebiopsia o biopsia de corte, aguja gruesa, es el método en donde la veo. Lo otro son las biopsias por aspiración, que son unas máquinas especiales que lo que hacen son agujas muy gruesas, son unas pistolas que hacen vacío y lo que sacan son, de hecho, muchas veces es diagnóstico y terapéutico, especialmente en lo que es el tema de las microcalcificaciones. Cuando vos tenés microcalcificaciones dispersas o agrupadas, lo que podés hacer son esas tomas por vacío. Esas tomas por vacío son unas agujas gruesas con una pistola que apretás y entonces chupa un chorizo, prácticamente, de mama. Después a esos chorizos de mama, que son varios los que se hacen, se le saca una mamografía al producto y se intenta ver si de lo que teníamos en la mama está en la muestra o no, y ya hay veces que eso ya es terapéutico, veces que es terapéutico. Y después biopsia por las PAF, con aguja fina, que es para vacío de quistes, vaciamiento de quistes, cuando los quistes son sintomáticos. En líneas generales, los quistes son asintomáticos, pero he tenido pacientes que tienen grandes quistes y en la época menstrual se agrandan más y no pueden cerrar los brazos, bueno, esos quistes se vacían. Bueno, muy bien. Pantallazo medianamente general sobre mamografía. El estudio de la mama en mamo y en eco. Me quedan 2 minutos 40. Vamos a ver si podemos identificar estas dos imágenes que tenemos acá arriba. Recuerden que tienen a la doctora ahora 8:30. Y después hay más clases Profe, hoy. perdón, ¿nos Sí. volvemos a conectar con vos? No, No. mi amor, ahora no. No, conmigo no. Listo. Ahí está el doctor Miraglia, 11:30. Calculo que voy a presenciar la clase de Víctor a las 3, por si hay dudas. Después está Morelo. Ah, y creo que estaba Torres también hoy. Torres está en algún horario, me dijo. No recuerdo. Bueno. 1:30. Ah, perfecto. Bárbaro. Bárbaro, acá está. 13:30, correcto, sí. Bueno. ¿Qué vemos acá arriba? Con resonancias magnéticas. Ok. Vamos a poner así. Ahí va. Muy bien, resonancias magnéticas. Vamos a la izquierda.
¿De qué? De pelvis. De pelvis. Muy bien. Secuencia y plano. Es un corte axial y frente uno. Es un corte axial y es un T1. Correcto. Corte axial T1 de pelvis. Bien, ¿cómo nos dimos cuenta que era pelvis? ¿Qué encontraron para decirme que era la pelvis de este paciente? Por ejemplo, acá, que estamos viendo en esa imagen, en ese corte. Ubíquense anatómicamente si pueden, ¿no? Claramente, si pueden ubicarse anatómicamente. ¿Qué encuentran como normal para saber que eso es una pelvis y no es una rodilla, por ejemplo? O un tobillo. Estamos viendo la articulación de la cadera. Bien, mostrámela. ¿Dónde está la articulación de la cadera? En- Perfecto. Cabeza femoral, acetábulo. Correcto. ¿Sí? Entonces acá tenemos la parte de los órganos intrapelvianos. ¿Y qué podés reconocer de ahí? Ah, ¿por qué es un T1, Rocío? Que me dijiste que estaba bien, pero ¿por qué es un T1?